Buenas noches. Y después del atracón de fútbol por el Mundial, les proponemos que nos acompañen en el análisis de algo muy diferente. El Gobierno central y el de la comunidad autónoma están sacando adelante sus presupuestos, los preelectorales, y a cualquiera que siga los medios de comunicación le puede parecer que nos ha tocado la lotería. Se anuncia para el año que viene mejoras, infraestructuras, más centros de salud, subida para los funcionarios y paga extra para los pensionistas, más prestaciones sociales, impulso al turismo. Permítanme tres apreciaciones. ¿Quién va a pagar la factura y quién controla la diferencia entre lo necesario y lo que debiera ser superfluo? 2. Habrá que tomar nota e ir comprobando el trecho entre lo que se anuncia y lo que realmente se ejecuta. Y 3. Una lotería que no toca por igual a todos. A los independentistas vascos y catalanes de Bildu y RC se les ha regado de millones y de aspiraciones satisfechas, mientras que en el otro extremo siguen creciendo las colas de quienes no llegan a final de mes para atender las necesidades de sus familias. Oficialmente, en nuestro país viven más de 13 millones de personas en riesgo de pobreza o exclusión social, es decir, casi el 28% de la población. En la región de Murcia, el 33,6%. Hay mucha actualidad que analizar en este programa y en los próximos, porque hay muchas noticias de relevancia en la calle y que merecen la pena ese análisis. Esta noche lo vamos a hacer aquí en la mesa de redacción con tres invitados, más la intervención, la participación de varias personas a las que les hemos pedido su punto de vista acerca de estos asuntos que les acabamos de apuntar. Pero aquí en la mesa está Pablo Blesa. Pablo, bienvenido, buenas noches. Antonio, gracias por invitarme, es un placer estar aquí esta noche. Muchas gracias. Joaquín Asparren. Joaquín, un placer contar contigo de nuevo. Gracias a vosotros por la invitación y buenas noches. Este hueco y estar aquí en el programa. Y Gonzalo Guandosel, bienvenido, Gonzalo, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Joaquín, los presupuestos, los del Estado primero, los de la comunidad. Es verdad que hay que comunicar qué se hace, que en los contenidos, pero yo decía hace poco, para hacer una carta a los Reyes Magos o permanente o que toca la lotería, porque todo eso hay que financiarlo y se anuncian continuamente cosas. Pero también apuntaba, vamos a ver qué es lo imprescindible, qué no, y sobre todo el grado de ejecución, que los presupuestos casi siempre se quedan, unos presupuestos preelectorales, ¿no? Se quedan ahí muchas cosas sin ejecutar, ¿no? Sí, no suele pasar con el gasto corriente, pero sí cuando se habla de inversiones. Vamos a ver, como una introducción para lo que luego vamos a hablar, estamos en unos presupuestos claramente expansivos, tanto los del Gobierno central como los de la comunidad autónoma. El crecimiento es importante en ambos casos, pero hay que tener en cuenta, y yo me fijo sobre todo en el informe de la Agencia Independiente de Responsabilidad Fiscal, la AIREF, llama la atención, ojo, el crecimiento del gasto de las administraciones tiene que tener en cuenta, primero, que su principal fuente viene por el efecto rebote de la inflación sobre los impuestos, lo cual está dando, por ejemplo, al Gobierno central del orden de 30.000 millones más de recaudación de lo que el año anterior había recogido, por decirlo así. De hecho, se apuntaba, perdona, vía efecto inflación. En 10 meses se había ingresado ya, claro, vía impuestos, lo previsto para todo, claro, el año. Y el aviso, porque parte de esos impuestos evidentemente también están gestionados por las comunidades autónomas, sí, están recibiendo también ese dinero adicional. El aviso de la AIREF venía en el sentido de que, ojo, con gastar ese dinero de más en gasto corriente, en gasto cautivo, en gasto que va a seguir en siguientes ejercicios presupuestarios, porque la situación en el 2023 y probablemente en el 2024 ya no va a ser la misma. Es decir, esos ingresos que venían vía efecto colateral de la inflación pueden desaparecer conforme la inflación vaya reduciéndose. Si tú has cautivado ese gasto a algo fijo que va a tener que figurar en los siguientes presupuestos, vas a tener serios problemas en los próximos años. Y yo creo que en ambos casos, tanto la Administración central como la Administración regional, no sé si hasta qué punto están haciendo caso a eso. Y además con unos niveles de endeudamiento en los dos casos muy elevados, que habrá que hacer frente con la subida de intereses.
¿no? De todas maneras, vamos a ver, yo creo que estos son, como ha dicho Joaquín, unos presupuestos expansivos. Yo siempre he dicho que la ley más importante que tiene que aprobar un gobierno es la ley de presupuestos, ¿no? Y sobre todo lo que te hace es comprar tranquilidad. Yo creo que Pedro Sánchez ya tiene tranquilidad absoluta para poder terminar el último año de legislatura. Parece ser, según las encuestas, ya veremos, que puede ser el último año o el último presupuesto de este, digamos, gobierno de coalición o de mala coalición, puedo decirlo de alguna manera, y entonces él ya tiene una tranquilidad absoluta para las elecciones municipales de mayo y luego para las generales que pueden ser en diciembre. Hay una cosa importante que me gustaría apuntar, y es que este presupuesto, para que tiene un gasto social récord, que la mitad del incremento de impuestos que supone vía IRPF, sobre todo, carga sobre las clases medias. Luego, una vez más, las clases medias son las que van a soportar la gran carga fiscal que tiene este presupuesto. Eso en un momento donde la inflación sigue siendo alta, hay medidas de lucha contra la inflación, a los funcionarios sí se les ha garantizado, con esa subida garantizada de un 9% hasta el año 24, pero los trabajadores no lo tienen garantizado. Pues se les dice que tiene que haber un pacto de rentas entre los empresarios y los trabajadores, pero no se llega al acuerdo, por lo cual no saben quién tiene que cargar con la mayor parte de la subida de la inflación y al final, resumen, las clases medias son las que soportamos todo el aumento fiscal que tiene este presupuesto. Pues yo lo que detecto, más allá de que evidentemente son unos presupuestos expansivos y muy sociales, expansivos porque contienen un gasto máximo histórico y sociales porque 6 de cada 10 euros van a ir a gasto social, pero hay que incidir en que de esos 6 euros el 70% va al incremento de las pensiones, a pagos de pensiones, inversión en nuestros ancianos, que por un lado está bien si no nos olvidamos de que los jóvenes españoles están muy mal pagados, tienen una inserción en el mercado laboral mala, baja, que el paro es alto y que muchos de ellos tienen que emigrar para encontrar un empleo. Pero más allá de este aspecto de que, como señala también Gonzalo, de que Sánchez ha comprado su tranquilidad, estos son los terceros presupuestos de Sánchez y siempre lo hace creando una amalgama de partidos de todo pelaje. Fundamentalmente voy a referirme a los que son troncales para él, para haber aprobado este presupuesto con 188 votos, lo que Arnaldo Otegi llama la izquierda plurinacional. Básicamente estos presupuestos salen adelante por el apoyo de RC, de Bildu y luego de los partidos del gobierno, es decir, Unidas Podemos y el propio Partido Socialista. Pero es que en el bando contrario, en la oposición a estos presupuestos, también hay una amalgama de todo pelaje. Está, por supuesto, Vox y el Partido Popular, pero está la CUP, un partido a sistema, contra sistema, y tienes también, por ejemplo, a Junts, que están en contra de estos presupuestos. Lo que sí veo es que hay dos cosas para mí muy claras. En primer lugar, y me parece importante, las concesiones excesivas y vistas desde Murcia, intolerables, abusivas e insultantes a los partidos periféricos nacionalistas. A mí me gustaría ser navarro o vasco como él. ¿Por qué? Porque es que Bildu le ha sacado en billetes 43 millones al gobierno, el PNV le ha sacado otros 80 y eso se va a una comunidad pequeñita como el País Vasco. Y luego, termino muy brevemente, tenemos también que los catalanes le han sacado 1.000 millones, aparte de las concesiones políticas, con lo cual, y por último, un último punto. Estos presupuestos expansivos están mal fundados, porque como dice Joaquín, ni un solo organismo serio, nacional, Banco de España, AIREF o internacional, cree que España vaya a crecer un 2 y pico % en 2023. El estatus. De todas formas, los vascos sí, por alusiones, Joaquín. No, pero también otra cuestión, sobre los sociales. Yo, la verdad es que Joaquín y yo llevamos muchos años en esto de la comunicación y yo creo que toda la vida, cuando alguna administración ha presentado presupuestos, ha dicho siempre, son los más sociales, da igual de qué partido sea, da igual de qué administración, porque es digamos un lema que vende bien, que cala, ¿no? Entonces toda la vida, hace 30 años y 28 y 10 son los más sociales, es una muletilla. Unas veces será verdad, otras no, otras veces harán gasto cautivo, otras veces será no lo será superfluo otras veces, pero eso es habitual, ¿no, titular? Sí, la verdad es que sí, que generalmente, esa es la parte, digamos, que políticamente vende mejor. Cuando tú haces unos presupuestos y dedicas y incrementas las partidas al gasto de educación, al gasto de sanidad y al gasto de las políticas sociales, evidentemente, pues eso se supone que te va a granjear más apoyo desde el punto de vista del electorado. Yo quería decir al respecto de estas políticas sociales,
sociales, el tema de las pensiones, por ejemplo, el que vaya a tener como apuntaba Pablo, esos aproximadamente 15.000 millones más que supone el indexar el IPC a la subida de las pensiones, está muy bien que se suban las pensiones, pero quizás habría que reflexionar que esta subida generalizada, cuando se hace con un porcentaje sobre todas las pensiones por igual, lo que hace es todavía ensanchar más la horquilla entre las pensiones bajas y las pensiones altas, porque está bien que se suba el 8,5% de las pensiones a todo el mundo, pero al que cobra 1.000 euros al mes, esto le va a suponer un incremento de 85 euros, pero al que cobra casi 3.000 euros, evidentemente le va a suponer un incremento de 250 euros. Con lo cual, la pensión más alta se aleja todavía más, en términos contantes y sonantes, de la pensión más baja. ¿A dónde voy con esto? A que habría que introducir una reflexión sobre si esto es justo o no, y si coincidimos en que no es justo, habría que primar las pensiones más bajas y no tanto las pensiones altas. Porque si no, evidentemente estamos haciendo una diferenciación cada año que pasa mayor y cada vez que se aplique esta indexación del IPC va a pasar así. Es decir, la pensión más alta será mucho más alta el año que viene, y al año siguiente más, y al año siguiente más, y la horquilla será más ancha. Eso va a ser difícil tocarlo, Joaquín, porque tú sabes que una de manera progresiva. Una gran reivindicación de la izquierda de Podemos era indexarlo al IPC y no, eso no te van a dejar que lo toque. De todas maneras, hay una cosa sobre lo que ha dicho Pablo, si me gustaría entrar. Él ha comentado que estos presupuestos se han negociado, esa tranquilidad se ha comprado, ha hablado incluso de los 43 millones que se han dado a Bildu, los 80 millones que se han dado al PNV. Pero fíjate, entrando en la letra pequeña, sí me gustaría notar que ha habido un cambio de protagonismo. En el presupuesto del año anterior el gran protagonista había sido el PNV, que había sido el que más había sacado. En estos presupuestos claramente ha sido RC y Bildu. Bildu ha conseguido sacar la Guardia Civil de Navarra, y RC ha regado con 1.000 millones. Pero ¿quién ha sido el gran perdedor? Para mí el gran perdedor ha sido Podemos. Si te das cuenta, ha habido grandes ficciones entre el PSOE y Podemos en la negociación de presupuestos. Por ejemplo, en el gasto de defensa, el gobierno le ha metido un gol, porque ha incrementado el 25% el presupuesto de defensa. Sabes que tiene un compromiso con la Unión Europea, que hasta el año 29 tiene que llegar a un 2% del PIB, por lo tanto ahí Podemos ha llegado a decir que es una deslealtad. Luego, la ley Mordaza no se ha parado, la ley de vivienda está bloqueada cuando es, digamos, el gran reclamo de Podemos, no se ha aumentado, digamos, el tiempo, los permisos de maternidad y paternidad, es decir, que Podemos para mí ha sido la gran perjudicada en esta negociación, y creo que Sánchez lo ha hecho acaso hecho porque sabía que él necesitaba el apoyo de los pequeños para poder aprobar, y ya se queda tranquilo en lo que queda de año. Habéis hablado de dos cosas. Por una parte, esos apoyos de numerosos partidos políticos, y hemos hablado también del tema social. Son dos cuestiones en las que el propio presidente del Gobierno, en la puerta del Congreso, hacía especial hincapié. Bueno, yo creo que en muchas ocasiones, sobre todo en el Parlamento, se habla de victorias políticas, ¿no? De sí unos sobre otros, y yo creo que hay una victoria política aún más noble, que es la que se ha visto hoy en el Congreso de los Diputados, que es la victoria del entendimiento. En un momento tan complejo como el que está viviendo el mundo, Europa y por tanto España, de extraordinaria incertidumbre, quiero agradecer a los 10 partidos políticos que representan nada más y nada menos que a 12 millones de españoles y españolas que depositaron su voto a esos 10 partidos políticos, por anteponer el interés general a cualquier otro interés, por legítimo que sea, particular. Creo que se van a aprobar unos presupuestos generales del Estado muy importantes para el país, dada la coyuntura económica y social, unos presupuestos que protegen a la mayoría social de españoles y españolas, sobre todo a los más vulnerables, unos presupuestos que nos van a permitir canalizar de nuevo, un año más, los fondos europeos para modernizar nuestra economía y consolidar la recuperación económica, el crecimiento y la creación de empleo. Y finalmente algo muy importante, y es pues una votación que garantiza una estabilidad política necesaria para nuestro país a la hora de enfrentar con garantías todos estos desafíos. El mismo les hacía esas dos reflexiones apuntaba el tema social y apuntaba también ese acuerdo entre numerosos partidos políticos, 10 partidos políticos. Muy bien, señor presidente, tiene unos presupuestos aprobados, tiene la silla garantizada, y además esos presupuestos en los que ya hemos dicho en la mesa que 43 millones van a Bildu, País Vasco,
80 los saca, los arrastra en esa negociación en el Congreso PNV y 1000 se van a Cataluña. Hay que decir que eso también juega un rol político importante de cara a las elecciones. ¿Por qué? Pensemos en el señor Rufián. Su pueblo, por el que él va a militar, va a ser candidato por Santa Coloma de Gramenet y Gonzalo, que tiene raíces catalanas, que me perdone si la pronunciación no es buena, se va a llevar ese pueblecito catalán 5 millones en un proyecto y él va a ser el candidato. Entonces, los presupuestos no solo han servido para fortalecer y engrandecer las diferencias entre las comunidades autónomas y enriquecer y sobreenriquecer a territorios que ya son de por sí muy ricos en esas concesiones, es que además actúan como gasolina en las aspiraciones políticas de ERC en Cataluña y también de Bildu o el PNV en el País Vasco. Pero más allá, hay perdedores. Gonzalo acaba de señalar a un perdedor que es, según él, Podemos. Yo quiero señalar a la región de Murcia. La región de Murcia pierde en estos presupuestos 241 millones, es decir, ve disminuida su asignación respecto a los del año pasado un 33%. La región de Murcia no ha sabido, como si, por ejemplo, el País Vasco, algo que yo admiro, crear ese marco, ese proyecto político, esos partidos políticos que defiendan el interés de esta comunidad. Eso ya es ancestral. Es histórico, claro, pero queda muy de manifiesto en estos casos, en estos momentos, en esta situación. Y luego, por supuesto, quiero también señalar que junto a la concesión monetaria hay otros factores políticos muy claros, el asunto de la sedición, que es fundamental, las transferencias de competencias de tráfico a Navarra y, por supuesto, que eso sí que es para contentar a la izquierda de Podemos, a la izquierda de ERC, a la izquierda de Bildu, este impuesto a las grandes fortunas que es completamente cosmético, que no tiene un impacto real en los impuestos y en el presupuesto, pero que lo han colocado ahí como un trampantojo. Gonzalo. A ver, yo quiero hacer una reflexión sobre la parte social. Evidentemente que es importante, hay ayudas como los 100 euros para las madres, del impuesto que tal. Pero yo digo una cosa, todo eso, ha dicho Pablo, es cosmético. Bien, es que yo creo que deberían dejarse de todo este tipo de cosas y ir al meollo de la cuestión. ¿Quién es el que crea empleo en este país? Las pymes, las pequeñas y medianas empresas. El 65% del empleo lo crean ellas, no las grandes empresas. Por lo tanto, lo que deberían hacer son ayudas directas para estas pequeñas y medianas empresas para que creen empleo de calidad y dejarse de estas medidas cosméticas que en el fondo no arreglan nada, porque esos 1.500 millones anuales del impuesto de ricos, ¿eso dónde va? Es que no nos dicen dónde va, vale, muy bien, usted le saca ese dinero a esa gente, pero ¿para qué lo va a utilizar? Si lo va a utilizar para más gasto ordinario y para hacer inversiones que no tienen sentido, pues no hagamos eso, ayudemos a las pymes, que son los verdaderos generadores de empleo en este país, y que el empleo, no hay mejor medida social que un empleo justo y bien remunerado. Vamos a por ello. Oye. Sí, yo dos puntualizaciones quería hacer. Una, porque lo habéis comentado los dos, el tema, y además por alusiones, hay que decir casi, ¿no? El tema de Navarra y el tema de la Guardia Civil. Vamos a ver, la Guardia Civil, yo evidentemente no voy a defender aquí las tesis de Bildu, pero realmente hay que constatar que las cosas son como son. La Guardia Civil no va a salir de Navarra, va a seguir manteniendo sus competencias en materia de interior, en materia de aduanas, en las materias habituales que tiene la Guardia Civil, como son la investigación también de delitos, es decir, no se va a la Guardia Civil de Navarra. Punto segundo, los temas de las competencias de tráfico, hay que recordar que antes del año 75, vamos a ir hacia atrás, antes del año 75, en este país, además de, entonces no sé si era la Policía Armada o ya se llamaba Policía Nacional, y de la Guardia Civil, había dos cuerpos que tenían competencias en materia de tráfico en España. Uno, la Policía Foral de Navarra. Ya existía la Policía Foral de Navarra, ya tenía determinadas competencias en materia de tráfico antes del año 1975. Y dos, el Cuerpo de Miñones de Álava, un cuerpo chiquitito, también con competencias en materia de tráfico en la provincia de Álava, ni siquiera en el País Vasco. Es el embrión, el Cuerpo de Miñones, de lo que luego ha sido la Policía Autónoma Vasca. Quiero decir con esto que el desarrollo de las competencias de la Policía Foral de Navarra están dentro de lo que luego fue el acuerdo marco del Gobierno, de las atribuciones que tiene el Gobierno Foral de Navarra y de sus competencias con el Gobierno central y las cuestiones en las que había que crecer. Cerrada esa puntualización... Acaba. No, sí, porque vamos a ver, nadie está cuestionando
y Arnaldo Otegi lo hemos escuchado, sabemos que no es anticonstitucional. Lo que sí sabemos es que es una concesión que se suma a otras. Esta tiene un perfil político, no es anticonstitucional. Lleva razón en todo lo que dices. Yo también estoy de acuerdo con lo que dices, pero hay otra serie de concesiones que también serían igual de justas. Sí, por ejemplo, que los murcianos recibiesen per cápita la misma cantidad, las mismas transferencias, la misma inversión del Estado que recibe, por ejemplo, Navarra. Y no la recibe, y sería justo que los murcianos fuesen tratados monetariamente, fiscalmente, y las transferencias que aparecen en estos presupuestos fuesen acorde con la población, que en Murcia ha crecido mucho, etcétera. Sí, Pablo, no ha pasado. Sí, pero si una cosa no colisiona con la otra, es decir, son dos cosas completamente distintas. Como se ha hablado de las necesidades, de las coberturas y demás, y del trato diferencial, esto, igual que yo decía antes, con la memoria histórica, también es de muchos años. El peso, la reivindicación y lo que obtiene la región de Murcia de la Administración Central, y parece que da igual incluso el partido que esté. El peso de la región, de verdad, a nivel nacional. Lo digo porque el tema del AVE, magnífico, va a llegar, pero que venga por Alicante y perdiéramos la baza de Albacete, fue una cuestión política. Fue una cuestión política. Sí, pero va a llegar a dónde. Sí, ya veremos a dónde. A Cartagena nada. O sea, no me fastidie. Que ahora se va a Palmería. Bien, otra cuestión. El tema de la financiación autonómica es ancestral y no se arregla. No lo arregla nadie. El tema de los trasvases, seguimos, a día de hoy mismo hay conflicto con ese tema. Es decir, esas grandes reivindicaciones las seguimos teniendo y que no acaban de arreglarse, ¿no, Joaquín? Da igual, el peso. Pero al final dependen de decisiones políticas y bueno, el peso específico, estamos hablando del peso específico de la región de Murcia. Entraríamos en el tema que yo creo que le apasiona a Gonzalo. A Gonzalo le apasiona el gran error de la provincia, el gran error de ser diputados y más presencia en las Cortes y más presencia política. Pero bueno, ahí tienes un diputado de Teruel que, repasamos lo que ha conseguido este año para los presupuestos generales del Estado. Este año ha conseguido algo, menos que el año pasado. Menos que el año pasado, porque él reivindicó una cosa final, no la ha hecho. Y su voto no era tan necesario, pero probablemente si su voto hubiera sido necesario habría conseguido. Cuando llegó a 10, podemos Sánchez abrir ya dijo, bueno, ya el melón de los partidos más regionalistas, lo que queráis, ¿no? Pero quiero decir que al final, si tú dependes de dos grandes partidos que al final, bueno, que imponen una política de carácter nacional, pues unas veces te irá mejor y otras veces te irá peor. Por lo que apuntabais también, los gobiernos anteriores del Partido Popular de José María Aznar, cuando no tuvo la mayoría absoluta, pues tuvo que negociar los presupuestos con los catalanes, entonces digamos algo menos asilvestrado, vamos a llamarlo así, con todo el cariño del mundo, y con el Partido Nacionalista Vasco, es decir, bueno, y hacían concesiones José María Aznar, pues también hacía concesiones, las hacía Rajoy, pues también las tenía que hacer. La cosa un poco más. Al final, lo que pasa es que no hacía concesiones, y ahí estoy de acuerdo contigo, Pablo, en ese ámbito, ¿no? En el ámbito político de favorecer los intereses puramente ideológicos independentistas, ¿no? Había más tejemaneje de dame esto, dame lo otro, quiero esta carretera. Además se decía antiguamente que los independentistas catalanes, mientras que se le dieran determinadas partidas económicas, no iba a haber problema, pero parece que esa línea roja se ha saltado últimamente. Las concesiones son necesarias en toda negociación, o sea, es un principio básico. Cuando tú negocias, uno tiene que ceder y el otro tiene. Lo que pasa es que es verdad que en este caso ha habido más cesiones fuera de lo económico, fuera de los presupuestos, claro, las ediciones y tal, temas políticos. Pero sobre el tema de Murcia me gustaría puntualizar una cosa. Son 481 millones, es un 5% menos que el año pasado, porque los 200 millones que tú has dicho que faltan, en realidad son los del submarino S-80, que es que se han metido dentro del Ministerio de Defensa. Es decir, no es que se hayan quitado, sino que no se han puesto directamente en Murcia. Pero se construye en Cartagena, por lo cual son... Bueno, bienvenido sea. Hemos recogido opiniones, puntos de vista de portavoces, representantes de diferentes partidos políticos acerca de estos presupuestos. Por parte del Partido Socialista, Marisol Sánchez nos ha atendido, ha hecho declaraciones a este programa, al debate, y ha puesto énfasis especialmente en las partidas, en los dineros, en la financiación que desde Madrid se manda a la región de Murcia. Los presupuestos generales de 2023 cumplen reivindicaciones históricas en la región con una inversión de 481 millones de euros, un 25% más que en 2022, superando un 11% la media nacional por habitante. Pero es que en 5 años de gobierno socialista, la región de Murcia ha recibido un 40% más de recursos que en los últimos 7 años de Rajoy. Esto no es gratis. Detrás hay un trabajo, el de Pepe Vélez, delegado del gobierno y secretario general de los socialistas murcianos, porque hablamos de que con este gobierno sí,
El AVE va a llegar por fin a nuestra tierra soterrado y en el mes de diciembre. Hablamos de la gratuidad de los bonos del transporte, de la subida de las pensiones, del aumento de las becas, de un 26% más de transferencias económicas al gobierno regional. Hablamos de la mayor bajada de impuestos en la factura de la luz, de 148 millones de euros para actuaciones en nuestro mar menor, de 600 millones para incrementar la producción de las desaladoras, interconectarlas entre sí y abaratar su precio con la instalación de plantas fotovoltaicas. Medidas que van a mejorar la vida de todos y cada uno de los ciudadanos que amamos esta región y a las que lamentablemente las derechas una vez más han traicionado votando en contra. Es el análisis y pone énfasis en determinadas partidas, determinadas propuestas que han salido adelante, según explica, para la región de Murcia. Hemos pedido también de otros partidos que, desde luego, están en la oposición y lo ven de manera muy distinta y no centre tanto su atención en esta cuestión, sino en otras dos, en la sostenibilidad de los presupuestos del Estado y también en esas negociaciones en las que hemos hecho referencia. Por ejemplo, lo hace Isabel Borrego, diputada nacional del Partido Popular. Los presupuestos generales del Estado, aprobados en el Congreso de los Diputados estos días, pendientes del Senado, perjudican a la región de Murcia, como hemos anunciado los diputados y senadores del Grupo Popular. Son los presupuestos que menor inversión tienen por comunidad autónoma para la región de Murcia. Son presupuestos que no contemplan infraestructuras, que no contemplan nuevos juzgados, que no contemplan nuevas comisarías, que no contemplan cuarteles de la Guardia Civil, que no contemplan la conservación de nuestro patrimonio, como hemos reiterado en multitud de ocasiones durante este mes. Así, los diputados del Partido Popular hemos presentado enmiendas para mejorar los presupuestos para la región de Murcia y no ha sido posible, o han sido enmiendas vetadas o votadas en contra por todo el bloque del Gobierno, Partido Socialista y todos sus socios. Pero además no son unos presupuestos que empeoran a la región de Murcia económicamente, sino que también han puesto en peligro el Estado de Derecho, han puesto en peligro la unidad de España, porque son presupuestos negociados con los independentistas. Se ha negociado con la sedición, se ha negociado con un indulto posterior para los independentistas, para los condenados por el proceso, porque era una de las condiciones para los presupuestos generales del Estado. Aún así, desde el Grupo Popular, los diputados y los senadores vamos a ir trabajando y vamos a intentar que en el Senado se apruebe alguna de esas enmiendas para que mejoren los presupuestos para la región de Murcia. Son también argumentos, esos dos pilares, en los que se fijan Vox, el diputado nacional por Murcia, Joaquín Robles. Pues son unos presupuestos que tienen dos funciones. La primera, mantener en el poder a Pedro Sánchez y de esa manera pues poder seguir arruinando España. Lo que ha hecho Pedro Sánchez es pactar con todas las fuerzas separatistas, filoetarras, comunistas, etcétera, para mantenerse en el poder. Y luego pues unos presupuestos expansivos, aunque no en todas las partidas, con una expansividad que está orientada más bien pues a la demagogia y sobre todo a la propaganda, que básicamente primero mantener al gobierno en el poder y luego pues hacer una serie de inversiones dedicadas a la propaganda en vistas de que el próximo año va a ser un año electoral. Básicamente estos son los presupuestos, unos presupuestos de la ruina que favorecen además a las regiones españolas que tienen ínfulas de ser nación y perjudican muy especialmente a las regiones leales como por ejemplo Castilla y León o la nuestra, o Murcia, en donde se han rebajado los presupuestos, en donde la financiación es insuficiente y luego además algunas inversiones que había previstas para Murcia en infraestructuras son trasladadas a otras comunidades autónomas. Y esto es lo que tenemos en este gobierno, que vela más por el interés propio y sectario antes que por el interés general de los españoles. Está infrafinanciada desde los tiempos de Aznar, que estableció un sistema de financiación que es claramente perjudicial para los murcianos. Pero es que además se han recortado, lo ha denunciado la propia CROEN, se han recortado los fondos que iban destinados a inversiones y infraestructuras. Por ejemplo, todos habrán visto en la prensa que una partida presupuestaria que estaba dedicada para la autovía del Bancal finalmente ha sido destinada a otra comunidad autónoma para construir un puente. Y también hemos cogido la opinión de Miguel Sánchez, de Ciudadanos, senador en este caso. Y lo dejo para el final porque lo querría luego enlazar por una cuestión. Él puso en redes sociales hace poquito que pedía perdón, Joaquín, no sé si llegaste a ver aquí el tuit,
porque él votó también, o su partido votó lo de la ley del solo sí es sí, de la libertad sexual y las consecuencias que ha traído, de las que él decía que se arrepentía profundamente, y ahora después sacamos ese asunto. Pero sobre este tema, Miguel Sánchez decía lo siguiente. Estos presupuestos nos parecen directamente irresponsables y peligrosos. Contienen una subida insostenible de todas las pensiones del 8,5%, también la de los ricos, esto es importante, no hay distingos, y esto pues amenaza gravemente con reventar el estado del bienestar. Bien, fíjense, destinan más del 50% de los fondos públicos a pagar pensiones y deuda. Y bueno, pues esto podría suponer directamente la quiebra del Estado, la quiebra del estado del bienestar. Siguen olvidándose de los jóvenes, siguen olvidándose de las familias y siguen olvidándose de las clases medias. Bueno, ni que decir tiene, ni una sola reforma de calado de la que necesita el país. Y bueno, pues el destino directamente, y así hay que decirlo, pues el dinero se destina, a comprar voluntades de cara a las próximas elecciones. Son los presupuestos absolutamente cortoplacistas. Y bueno, pues ganan los de siempre, ganan los nacionalistas, los rupturistas y los populistas. Y los que somos leales, los que somos cumplidores y leales al país, los que somos cumplidores y leales con España, pues eso, perdemos. O sea, al final los que quieren romper ganan y los leales perdemos, como siempre. Y bueno, centrándonos un poco en la región de Murcia, tenemos preparada una batería de enmiendas, estamos trabajando en ella, y para adelantar una, por no cansar a la audiencia, pues el tranvía hasta el barrio del Carmen, el tranvía hasta la estación de tren. Yo la voy a traer al Senado. Bien, también se ha apuntado en el programa que evidentemente están muy marcadas estos presupuestos, tanto los del Estado como de la Comunidad Autónoma, por un hecho evidente, y es la proximidad de las elecciones. Vamos a ver algunos sondeos. Sondeos, por ejemplo, el Confidencial, no un sondeo en sí mismo, sino una tendencia. Ha elaborado este periódico digital un gráfico en donde se ve la evolución de los partidos políticos. Ahí lo ven ustedes, la línea roja, la del Partido Socialista. Según esa evolución, está actualmente en un 26,5% de intención de voto. El Partido Popular, con ese crecimiento, está en torno a un 30,7%. Vox está en ese 14,7%, esa línea verde. La morada de Podemos, 10,6%. Y bueno, la verdad es que la tendencia de línea naranja es la desaparición y no presencia a nivel nacional. Esa es la tendencia. Hay algunos partidos que dicen, algunos sondeos que establecen. Vamos a ver otro, por ejemplo, el de GAT3, que es muy reciente, que ha elaborado para ABC, donde la suma de PP y Vox dice que podría dar una mayoría. Ahora bien, si sube un poco PP o baja, o sube Vox y baja, eso es donde está un poco ahí el debate. Y esto no tiene nada que ver con lo que sigue diciendo el CIS, que el último seguía estableciendo 5 puntos de ventaja, 5,5 del Partido Socialista sobre el Partido Popular. Bueno, ahí está el marco, Joaquín, vamos a ver qué ocurre. No dejan de ser sondeos, todavía con mucho tiempo por delante, ¿no? Sí, sin duda. Vamos a ver la tendencia en los próximos meses y, sobre todo, como estamos yo creo que los sociólogos además nos lo recuerdan insistentemente, estamos viviendo una actualidad tan cambiante, con tantas sorpresas, tan convulsionante de la opinión pública, que en cualquier momento puede dar la vuelta la horquilla, ¿no? Hay cosas como, por ejemplo, esto de la cantidad enorme de información que se está haciendo sobre la sedición, sobre lo del tema de la ley de libertad sexual. ¿Tú crees que alguna de estas cuestiones realmente puede provocar lo que está claro es que en los denominados varones, ¿no?, de autonómicos del Partido Socialista, en este caso están muy nerviosos. El tema de la sedición, si llega como tal polémica, que esa es otra, si llega como tal polémica a mayo, señor García Paje, Lambán ayer fue durísimo, Lambán se despachó muy a gusto a favor del que fuera el presidente asturiano, Javier Fernández, que gobernaba la gestora del PSOE, que ¿por qué no te quedaste? Sí. ¿Por qué no te quedaste? Nos habría ido mejor que con Pedro Sánchez, aunque luego Lambán lo matizó de la manera que pudo, pero evidentemente esto les va a restar votos. Ahora, otra cosa es, como digo, como la actualidad es tan cambiante y estamos tan pendientes de tantas noticias que nos convulsionan como opinión pública, ¿llegará a mayo la polémica de la sedición? ¿O en qué estaremos entonces en mayo? Bueno, en mayo no lo sé, pero vamos a ver.
hablando de las generales que posiblemente sean en diciembre, independiente de lo que va a pasar, que evidentemente yo creo que eso va a definir la holgura con la que haya un cambio de ciclo, pero yo creo que va a haber cambio de ciclo. Y el primero que lo sabe es Pedro Sánchez, porque ya se ha buscado sus nuevas habas, ahora es presidente de la Internacional Socialista. Ella está en otro lío, ya se ha ido a Europa, ahora se va a ir a su despacho ahí, no sé dónde lo tiene el presidente de la Internacional Socialista, pero se irá allí y gobernará desde allí. Sondeos. A ver, en primer lugar, el sondeo que miro como referencia porque lo pagamos todos nosotros, con lo cual nos preocupa si es utilizado espuriamente, políticamente, es el CIS, lógicamente. Entonces, en el CIS vemos unos datos que tú has apuntado, donde curiosamente se ve una subida importante del PSOE, que mantiene 5 puntos respecto al PP. El mes pasado se cruzaron los partidos, el Partido Popular sí que sacó, les daba que ganaba sobre el Partido Socialista, pero ahora han vuelto... Pero quiero señalar que también el CIS apunta a un crecimiento de Vox, o sea que es curioso, así como apunta a un fortalecimiento de la figura de Sánchez como líder en relación a Feijóo, que se desinflaría. Miro primero este trabajo que de nada Tezanos, tiene que ver con los demás. porque, en primer lugar, es muy diferente, segundo, lo pagamos todos los ciudadanos, con lo cual hay que hacerle una vigilancia exhaustiva y en caso de que mañana los resultados no fuesen diferencialmente, diametralmente opuestos a estos, es como para pedir cuentas. Y efectivamente también me fijo en los trabajos de GAT3 porque es una empresa demoscópica que respeto, y en el caso de ellos, como se ha visto, también ellos dan una mayoría absoluta a PP-Vox. ¿Qué quiero apuntar yo? Yo quiero apuntar que creo que al final no sé qué pueda ocurrir de tangencial, de contextual, como ocurre ahora con la ley del sí es sí, etcétera, pero sí que creo que las disputas de hoy serán polvo mañana y no tendrá ninguna incidencia. Me refiero que creo que está ya descontado, pasado, incluso ya casi olvidado cómo se ha hecho la abrogación de la sedición. Creo que estará descontado que si se han transferido competencias a la policía, a la Comunidad Autónoma de Navarra y otras disputas de hoy. La ley del sí es sí estará también, creo que descontada. El panorama será completamente distinto y creo que quizá los españoles, precisamente porque por lo menos en el primer cuatrimestre de 2023, nuestro bolsillo está sufriendo los embates de una inflación salvaje y también posiblemente de un deterioro del mercado de trabajo. Está bajando la inflación. Sí, está bajando, pero aún así no estamos consumiendo ahorros. Sí, pero los préstamos... Estamos viendo que un 50% de los españoles están gastando sus ahorros para poder llegar a fin de mes y que un 78% se las ven y se las desean para llegar a fin de mes. Pero ¿qué digo? Lo que digo es que puede que el panorama cambie, mejore con los fondos europeos, con el ciclo económico, y que si los españoles ven que hay una dinámica crescendo de mejoría económica, puede que si no hay otro sapo en el panorama, pudiésemos votar con la cartera. Y entonces a partir de ahí ya no sé muy bien qué ocurrirá. Pero ¿cuál va a ser la coyuntura económica en diciembre o en mayo? Más positiva, va a ser más positiva. Más positiva. ¿O no? Vamos a ver, yo creo que... No se sabe, mucha incertidumbre, pero posiblemente sea más positivo. Sí lo va a ser. De todas maneras, yo... Porque Putin tiene una bomba atómica. Este ha sido un gobierno ideológicamente muy valiente, es decir, ha tomado decisiones ideológicas muy fuertes y eso tiene un peso que yo creo que va más allá de la coyuntura. Y yo sí creo que va a haber un ciclo político. Sobre el tema económico, la inflación está bajando, la subyacente está ahora en el 6,9, algo así. Ha subido un poquito la subyacente. Sí, ha subido un poquito. Esa es la que se queda. Pero lo sabes tú mejor que yo. Esa es la que se queda. Ha subido un poquito, pero la tendencia es de bajada. Por lo tanto, yo creo que en el primer trimestre habrá una bajada de los precios que vamos a notar en los precios corrientes, la alimentación y tal, y que va a haber cierta mejora en el bolsillo, pero no creo que esa mejora en el bolsillo vaya a coaccionar el votante, vaya a convencer al votante, ¿no? Yo creo que no. Joaquín, a nivel regional, bueno, estamos hablando de que hay varones que están preocupados del Partido Socialista, que han hecho declaraciones, además, cuando hay esa sobreexposición de logros de independentistas vascos o catalanes o de Podemos, cuando hay ese protagonismo excesivo, salen a decir que reniegan de él, ¿no? Lo están haciendo con frecuencia. Tenemos a la vuelta de la esquina las elecciones, serán en mayo, en la región de Murcia también, y también está aquí pues toda la batería de propuestas para los presupuestos de la comunidad autónoma. El consejero de Economía y Hacienda, Luis Alberto Marín, entre otras cosas, sobre esos presupuestos, ha dicho esto. Son unas cuentas que alcanzan la cifra récord de 6.029,6 millones de euros, lo que supone 597 millones más que en este ejercicio para lograr una mayor rentabilidad social y económica. Destinaremos a sanidad, educación y política social un total de 13,45 millones de euros diarios, al tiempo
que se congelan las retribuciones de todos los altos cargos de esta Administración. De igual forma, articularemos las medidas necesarias para seguir ayudando a familias y a pymes, creando un escenario de certidumbre que permita combatir los efectos de la inflación. Durante toda la semana, los diferentes consejeros, tú Joaquín lo sabes bien, por tu labor periodística, han estado exponiendo lo que tienen los presupuestos, sus medidas, se están recogiendo ampliamente en los medios de comunicación. Los partidos políticos, algunos han hecho alguna valoración, pero están a la expectativa de acabar este proceso para hacer esas valoraciones finales y entrar en ese debate. En cualquier caso, una situación del presidente de la Comunidad Autónoma, Fernando López Miras, de absoluta tranquilidad, muchísima mayor de lo que podía pensar cuando empezó la legislatura, ahora que está acabando, Joaquín. Sí, tiene garantizados los meses de aquí a mayo. Esperemos que no le den más disgustos a uno de los consejeros o haya más disgustos en la Asamblea, pero creo que la situación ya se va a estabilizar en estos meses. Ha habido dimisiones de algunos directores generales, pero bueno, no y ya no creo que en esta recta final haya algún tipo de sorpresa desde el punto de vista político, con lo cual va a ser un dejarse llevar de la mano de estos presupuestos que se van a aprobar el día 29 de diciembre, en ese calendario tan apretado que se ha establecido durante este mes en la Asamblea Regional. Estrenaremos presupuestos en enero y yo no creo que vaya a haber grandes problemas de carácter político, ¿no? En el punto de vista, volviendo un poco a la cuestión anterior, yo le rebato a Gonzalo, yo creo que sí, que la cartera influye mucho a la hora de votar. Imagínate la medida, fíjate, te voy a poner un ejemplo. Es muy posible que a fecha 31 de diciembre el Gobierno suprima la bonificación de 20 céntimos de los carburantes. Lo van a hacer con carácter general, porque lo llevan avisando. Y van a intentar, que el gobierno francés lleva ya mes y medio pensando cómo, y no da con la tecla, solamente aplicar esa bonificación a las clases, a los que realmente necesitan el vehículo para los desplazamientos de trabajo, que haya algún tipo de justificación. El petróleo está en mínimos. Vale. Sí, 62 euros el barril. Sí, pero le vas a quitar una bonificación a la gente. Y la luz, y la luz bajará también, pero cuando le subas el IVA de nuevo al 21%, pero vamos a ver. Esto es como lo de Santa Rita, lo que se da no se quita, ¿no? Y otra cuestión. Evidentemente ese tipo de medidas... Perdón, Gonzalo, y otra cuestión. Este mes, por ejemplo, los tipos de interés siguen subiendo. ¿Vale? Sí, y eso se traduce en el Euribor. Y se traduce. No, perdona. Contener lo que tú quieras, pero a mí la hipoteca me la van a subir 200 euros el mes que viene. No me seáis agoreros. La situación económica va a mejorar. En el próximo primer cuatrimestre del 2023, va a ser mejor. Y los bolsillos van a estar más relajados. Dicho eso, que lo reafirmo y lo confirmo y me traes en enero y lo veremos. Yo no digo que la cartera no influya en las elecciones, claro que influye, pero yo te digo que en este caso no, porque el componente ideológico de la gestión del gobierno ha hecho que mucha gente piense que hace falta un cambio de ciclo, y va a haber un cambio de ciclo por encima de la cartera, pero esa es mi opinión personal, puedo estar equivocado. Primero muchas incertidumbres. A nivel regional, Pablo, se hablaba... En relación a la exposición que ha hecho el consejero, ¿no? Y una cuestión más, se hablaba de que podía haber como estrategia un cambio de algún consejero pero se está echando el tiempo encima, para que poner, por ejemplo, en la portavocía o en algún sitio más, poner a los que pueden ser líderes de su grupo, de su candidatura de cara a las elecciones, no a gente que haya estado, que venga de otros partidos políticos, pero parece que eso no va a ocurrir, ¿no? Sabemos por los corrillos, etcétera, que curiosamente hay dos posiciones diametralmente opuestas. Quien opina que esos consejeros que fueron, podemos decir, tránsfugas y que están, básicamente tránsfugas de ciudadanos que están en el gobierno. Hay quien opina que una vez que han cumplido su papel no van a continuar en el gobierno. Hay quien opina que por el contrario van a ser elevados a algún puesto fuera del gobierno y van a continuar siendo premiados por ese apoyo a López Miras, apoyo prácticamente personal a su figura. Y hay quien opina que simplemente van a ser desechados, con lo cual no sabemos muy bien lo que va a ocurrir. En mi opinión, creo que el poder y una persona como López Miras, el poder en general le gusta la estabilidad
y creo que va a intentar mantener la mayor estabilidad posible sin que eso signifique que no pueda hacer cambios. En segundo lugar, me parece sorprendente, me admira, cómo los gobiernos en general a cualquier nivel administrativo, en cualquier país del mundo, debido a la pandemia, estamos en unas políticas, en un cambio completo global de políticas, en los que los gobiernos, hablo del nacional en España, cualquier otro gobierno, el francés, el de Bangladesh, no importa, han asumido, han incluido, han aceptado una deuda pública, un crecimiento de la deuda pública muy grande, que en el caso de España ha significado pasar con creces el 110% de nuestro Producto Interior Bruto. Eso se va a mantener y vemos unos presupuestos nacionales de los que hemos hablado tremendamente expansivos, con un gasto salvaje de casi 500 billones, pero es que los de la comunidad autónoma en 2018 eran unos presupuestos de 4.500 millones. En 2018, ahora hemos cruzado los 6.000 millones. En apenas 4 años han ido creciendo, y cuando somos una comunidad quizá de las más endeudadas, si no la más endeudada, con unos habitantes que son los más endeudados per cápita. Sin embargo, seguimos gastando, invirtiendo y, muy importante, en esta percepción, en este debate que es también transversal y que es también global. El de si es una buena política seguir gastando más pero bajando los impuestos. Y vemos que la política del gobierno, los gobiernos del PP en España, empezando por Ayuso, que es un exponente, pero también en Murcia, consiste en gastar más y bajar los impuestos, creyendo que de esa manera se recauda más. En tercer lugar, gobierno estable, paseo militar de López Miras, presupuestos aprobados a tiempo, pacíficamente y sin sorpresas, como está diciendo Joaquín. Bueno, sobre ese incremento de los presupuestos y crecimiento, por tanto, de la deuda, dos cuestiones que habrá que ver. Eso, lo que decía justo al principio para Joaquín, hasta qué punto es un gasto ya cautivo y permanece, y a ver cómo se afronta en el futuro. Y una pregunta técnica que le traslado a Gonzalo. ¿El papel lo aguanta todo? Dicen siempre que para evolucionar hace falta endeudarse, pero el nivel de deuda del Estado español o de la comunidad autónoma puede pasar factura. ¿Cómo? ¿De qué manera? Técnicamente. ¿Cuál es la consecuencia? Vamos a ver. Esa deuda hay que pagarla, evidentemente. Tampoco no debemos asustar. Estamos por encima del 110%. Italia está mucho más y Japón está en 200 y pico. Es decir, que no quiere decir que tengamos que ir a eso, pero que la deuda, si es necesario, si se hace un gasto razonable, si se hace una inversión razonable, hay que endeudarse. Es verdad que tenemos un déficit del 5%. El paro está al 12% y ahora mismo hay un frenazo en el mercado laboral. Es decir, la situación macro no es muy favorable. Pero evidentemente lo que no podemos es dejar de invertir en medidas que luchen contra la inflación, porque la inflación es un veneno en todas las rentas. Y hay que solucionar problemas que van directamente a los bolsillos. El tema del famoso pacto de rentas, no se ponen de acuerdo. Los sindicatos quieren que lo asuman todos los empresarios quieren que lo asuman los trabajadores. El gobierno no empuja para que se llegue a un acuerdo y evidentemente al final es el que tiene el bolsillo el que lo sufre. Allí hay que incidir. Esos son los temas que hay que resolver. Y sobre todo, invertir en que las pymes puedan generar empleo, porque repito, que la mejor medida social es un buen empleo. Vamos a ver el tema del agua. ¿Cómo queda? Otra patata caliente, sin duda alguna. Y un disgusto para todos, y lo personalizamos en Lucas Jiménez, presidente del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo Segura. Se llevó a la máxima instancia del agua, del mundo del agua, al Consejo Nacional del Agua, la aprobación de un Real Decreto en el que se fijaba expresamente que no se elevarían caudales ecológicos a partir del año 2026 si se depuraba, es decir, se asumía que el problema de la contaminación en el Tajo es la depuración, si se depuraba y se invertía en depuración de grandes capitales que vierten sus residuos sin depurar convenientemente al cauce del río. No se elevarían caudales ecológicos. Y así se aprobó, por cierto. Pero claro, el secretario de Estado, a preguntas de Castilla-La Mancha y de también mías, hasta en 3 ocasiones dijo que lo que se iba a aprobar a continuación, que no era otra cosa que un proyecto de Real Decreto preparado por el propio Ministerio, carecía de validez legal, es decir, que no se iba a poder aplicar. Esto es un chiste, es un juego, es una broma,
están jugando, mintiendo a una población de 4 millones de personas que se van a ver afectadas con despidos, con problemas medioambientales, con incrementos en los precios del agua en sus viviendas. Sobre esta situación, el delegado del Gobierno, José Vélez, ha querido puntualizar con una grabación de declaraciones que ha hecho lo siguiente. Responde al documento consensuado entre el Ministerio y las partes implicadas, incluidos también los regantes. Por tanto, se ha demostrado que dicho documento, que el Gobierno regional, para variar, criticó y desacreditó abiertamente, era bueno para los intereses de la región de Murcia. Si no, ¿qué sentido tiene que ahora me pidan explicaciones? Porque según ellos no se va a aprobar en los términos que hace unos días no reconocían como bueno y criticaron. Ese documento sigue siendo válido y lo acredita el hecho de que el Consejo Nacional del Agua ratificara ayer el mecanismo de revisión de los caudales contemplados en el mismo. Y eso es lo único que podemos valorar en este momento. Lógicamente, estamos en conversaciones con el Ministerio, por supuesto, y confío totalmente en que no se va a producir ningún cambio al respecto. Si se produjera, pues tendremos que valorarlo en su momento y en su justa medida. El secretario de Estado, Hugo Morán, también ha hecho declaraciones, son muy recientes al respecto, y vamos a ver cómo evoluciona la situación. La verdad es que es una situación, una patata caliente, todo muy enrevesado, a ver en qué queda. Pero lo cierto, Joaquín, es que hay dos grandes asuntos, yo creo, que es el del agua, los trasvases, y el de la financiación autonómica, que traspasa a los propios partidos. Es una cuestión muy territorialista, ¿no? Es decir, el Partido Popular ha tenido problemas y con declaraciones encontradas, depende en qué lugar se produzcan, sobre esos asuntos. El Partido Socialista también los tiene y no hay un consenso, un acuerdo, ni una autoridad tampoco para decir, no, vamos a ver qué pasa con la financiación o qué pasa con el agua. Bien, imposibilidad de llegarlo. Muy brevemente, por el tema del agua y volviendo rápidamente, Antonio, al tema del trasvase. Hay un documento que es la revisión del Plan Hidrológico del Tajo, que contempla como tal documento que los caudales ecológicos del Tajo a su paso por Aranjuez tienen que ser de 7 metros cúbicos por segundo en 2026 y crece progresivamente, en 2023 y crecen progresivamente hasta el 2027 cuando llegarían a los 8,5 metros cúbicos por segundo. Ese es el plan de cuenca del Tajo. ¿Qué pasa? Junto a esto, cuando se ve la presión y de lo que esto puede suponer para el trasvase, que es prácticamente su fin a partir del año 2027, se negocia, lo hace la Generalitat Valenciana, gobernada por un socialista, con el Ministerio de Transición Ecológica, un documento aparte que se llama Plan de Seguimiento del Plan de Cuenca del Tajo, donde se contempla la posibilidad de que si las aguas a partir del año 2023 y hasta el 2027 del Tajo se están depurando porque la Comunidad de Madrid lo está haciendo, que es la que contamina más el río a su paso por Toledo y por Aranjuez, fundamentalmente por Aranjuez, si se llega a esa depuración no será necesario elevar los caudales ecológicos del Tajo hasta los 8,5 y lo dejaremos en 7. Estamos hablando de dos documentos, Plan del Tajo, Plan de Seguimiento. Cuando se llega a la reunión del Consejo Nacional del Agua, el secretario de Estado explica el plan de cuenca del Tajo y efectivamente se levanta la mano y se pide, oiga, ¿y el plan de seguimiento? Entonces dice Castilla-La Mancha, ¿qué plan de seguimiento? De eso nada, yo voto en contra si se aprueba ese plan de seguimiento. Y Hugo Morán, que lo tendrá que explicar otra vez, dice que las sentencias del Supremo, no sé cuántos, los caudales de no sé cuántos de tal, y no se aprueba ni se toca ese plan de seguimiento. Con lo cual, ayer, señor Hugo Morán vuelve a decir en el Senado, a preguntas precisamente de Miguel Sánchez, que lo que vale es el plan de cuenca del Tajo. Es decir, que va a misa lo de los 8,5 metros cúbicos. ¿Qué ha pasado con el acuerdo anterior? ¿Con eso que firmó la Generalitat con el Ministerio de Transición Ecológica? ¿Dónde está? Vamos a ver. ¿Tiene sentido elevar los caudales ecológicos si no depuras el agua del Tajo? ¿Qué vas a hacer? ¿Ensuciar agua buena? Y el tema de la financiación autonómica, mira, se aprobó el último modelo en el año 2009, todo el mundo estaba a disgusto porque evidentemente el que pierde pues no le gusta, siempre se establece, es que la media, dice, no, y los que están por debajo de la media, que eso siempre van a reivindicar, evidentemente.
El gobierno de Mariano Rajoy con Cristóbal Montoro se pasó toda su mandato prometiendo que iba a remodelar el modelo de financiación autonómica, y el gobierno de Pedro Sánchez se va a pasar todo su mandato diciendo que va a remodelar el modelo de financiación automática, lo va a renovar. No hay forma de hacerlo, no hay. ¿Cuál es la tranquilidad que ha tenido el gobierno de Pedro Sánchez? Y más ahora, que tiene mucho dinero en el bolsillo, con lo cual puede regar a las comunidades autónomas, como lo hacen los presupuestos generales del año que viene, con más dinero vía transferencias del Estado, con lo cual todo el mundo se calla y pelota que va, patada que se le da la pelota para adelante. Ya veremos si en el gobierno que surja después de diciembre del 2023 pues hay nuevo modelo, pero de momento, vamos, nada. Vamos a ver, Hugo Morán, que por cierto en unos días viene a la región de Murcia. Tendrá que explicar eso. ¿Dónde está ese documento? Tendrá el plan de seguimiento del Tajo. Explicarlo. No puedes meter el dedo en el ojo, pero Gonzalo, el AVE sí que va a llegar en diciembre, lo vamos a tener ya en la región de Murcia. En Murcia. Va a llegar a Murcia, evidentemente. Y luego se va a Almería hasta el año 26. Sí, hasta el año 26 ya hay 159 millones para empezar en estos presupuestos de 23 para llevarlo a Almería. Y hasta el 2026 va a haber 100 y pico millones cada año. Pero a Cartagena ni está, ni se le espera, ni... Bueno, una promesa más incumplida y un desprecio más hacia la segunda ciudad más importante de esta región. Yo es un tema que además me indigna porque que se renunciara o que no se consiguiera que viniera por el trazado habitual a la región de Murcia, también. Hombre, por Albacete, y que para ir a Madrid hay que ir por Alicante. Bueno, recuerdo, porque es tan malo hacer recordar tiempos antiguos, uno ya se pone un poco porreta, pero al que era presidente de la Comunidad Autónoma, Ramón Luis Valcárcel, yo lo entrevisté y llegó a decir que Álvarez Cascos era el peor ministro de Fomento que había tenido España, y era porque había... era un momento clave de ese diseño. Con Zaplana en el gobierno de Valencia. Eso es, de ese diseño. Que era cartagenero, por cierto. Por Alicante, y bueno, y luego la inversión, el soterramiento y mil cosas. Pero mira que Dogal has ido tú construyendo mediante tus preguntas. Por una parte, somos una región altamente dependiente del agua, puesto que somos una región altamente exportadora de productos agrícolas que necesitan el agua. En segundo lugar, somos una región paria en términos de inversiones del Estado, como hemos ido derivando en nuestra conversación. Somos una región paria en infraestructuras, a la que finalmente, ya con un impacto muy residual, va a llegar tal vez en diciembre el AVE. Una región cuyo aeropuerto no ha despegado, primero por la pandemia, segundo porque con un aeropuerto sobrealimentado como es el de Alicante, ¿qué espacio te queda? Ahora estamos soñando con conexiones a Madrid. Yo no he conseguido viajar, y viajo mucho además con Gonzalo, no he conseguido viajar desde el aeropuerto de Corbera, no lo he conseguido. Y luego, además, nos encontramos con una situación de un crecimiento demográfico en la región, que es algo importante, y con unas inversiones por ciudadano en gasto social del Estado que no están acordes. Es una situación esperpéntica. Mientras estamos viendo al País Vasco y Navarra, como, por poner un ejemplo, o Cataluña ahora, cómo reciben unas inversiones extraordinarias, cómo tienen una renta per cápita extraordinaria, y a pesar de eso, eso se premia continua y constantemente. ¿Qué hay que hacer para que Murcia signifique algo en la política española? No lo sé, quizá mi amigo Gonzalo, que tiene algunas ideas de tipo cantonalista o de regionalista o autonomista, sea el camino, no lo sé. Pablo, por una pequeña anécdota, sí. en plan anecdótico total. Es decir, ni Pamplona, ni Vitoria, ni San Sebastián, ni Bilbao tienen AVE. Bueno, o basta solo. Ya está, que lo digo anecdóticamente. Sí. Buenos aeropuertos sí. Cartagena tampoco. Aeropuertos tampoco te creas. Bueno, el de Bilbao. El de Bilbao, bueno. Cartagena tampoco. El de Vitoria para mercancías. Y hay una cosa que me llama la atención. Hay 400.000 euros para la dársena del Gorguel. Yo no sé quién se... Sí, en los presupuestos estos... ¿Cuándo lo van a hacer, no? Yo no sé qué se está haciendo con ese dinero, porque la dársena del Gorguel no sé... Un apunte muy breve, que estamos ya fuera de tiempo. Bueno, está el Parlomar. Ya. ¿No? ¿Parlomar no? Sí, dime. Un apunte muy concreto para terminar ya. El ministro Escrivá está proponiendo una reforma sobre el sistema de pensiones y demás. Digo muy breve porque esto da para un programa completo. Pero parece que no ha gustado lo que está diciendo, que no serán globos sonda o será una propuesta hasta qué punto formal, ni ha gustado a sindicatos, ni a su izquierda, ni tampoco a la patronal, ni a la derecha, no ha gustado a nadie.
parece que es complicadísimo retocar cualquier sistema, pero hay que retocar algo porque si no, la sostenibilidad es imposible, ¿no? Yo creo que no le gusta ni al mismo. Lo que pasa es que hay un compromiso con Europa. Se comprometieron dentro de las famosas medidas, aquellas que había que enviar para que nos diesen los millones. Una de las medidas que pusieron era que se iba a tocar el sistema de cómputo de la retribución de las pensiones, que se iba a aumentar de 25 a 35 años, que se quiere aumentar ahora. ¿Eso qué pasa? Eso en principio perjudica la pensión, pero también, como te permiten apartar 2 años, pues lo que favorece es cuando tienes alguna laguna, has estado en paro o has tenido alguna situación que no has cobrado, eso parece que te puede favorecer. De todas maneras, muy complicado porque los sindicatos se echan encima, los empresarios también se echan encima. Yo creo que lo va a tener difícil porque además su idea era que empezase a funcionar en enero del 2023 y yo creo que eso no va a pasar. Joaquín, estamos a la vuelta. Yo apuntaba también sobre esas personas, me gustaría hacer un apunte, aunque también haremos un programa sobre ese asunto, sobre esas personas que necesitan ayuda. A través de Cáritas hace poco se hacía un informe. El mes pasado era también el Día Mundial de la Pobreza y salían los datos que yo apuntaba al principio, que en España son muchas personas que están en riesgo de exclusión. Y haremos un programa especial en vísperas de Navidad sobre este asunto. Las ayudas inmediatas son necesarias, la solución estable imprescindible, ¿no? No, sin duda. Vamos a entrar en un escenario, yo por llevar la contraria a Gonzalo en el programa, es decir, no creo que el primer cuatrimestre de 2023 sea tan bueno como lo desea Gonzalo. No, tan bueno no, digo que va a ser mejor que ahora. No mejor que lo que desea. Que vamos a mejorar. Y evidentemente las políticas sociales de las que tanto estamos hablando o las estamos citando en estos minutos van a ser esenciales y se van a tener que extender probablemente, y sería lo deseable, a más franjas de familias dentro de lo que es la horquilla económica, ¿no? Algunos de los planteamientos que está haciendo el Gobierno últimamente, a ver si se concretan, porque evidentemente hay un apoyo y unas medidas establecidas para las familias vulnerables, pero vamos a ensanchar la horquilla de las familias vulnerables, porque hay familias que están al borde de convertirse en vulnerables y que evidentemente lo que citábamos antes, una subida de la hipoteca, por ejemplo, pues automáticamente les pone en un serio aprieto, al igual que otras familias que ya estaban en esos aprietos. Luego, la previsión es que ese espacio, ese mundo de familias vulnerables va a crecer en los próximos meses y va a crecer de manera muy importante. Ayer mismo la Organización Internacional del Trabajo llamaba la atención sobre este aspecto, por ejemplo, ¿no? Y decía, ojo, Gobierno, porque el desafío de las necesidades de la población va a ser creciente, al menos vamos a concederlo en el primer trimestre del 2023. Ha aumentado un 22% la petición de créditos al consumo, ¿eh? Eso es importante, porque las familias no quieren dejar, sobre todo ahora en la Navidad, no quieren dejar de... Sí, pero eso hay que devolverlo luego. Ya lo sé. Joaquín, ha sido un placer contar contigo esta noche. Igual con vosotros. Muchas gracias. Gonzalo, encantado. Muchas gracias. Pablo, un placer. Muchísimas gracias. Volveremos el próximo jueves. Gracias. Será ya entonces a las 9:30 y no de manera excepcional como hoy, que hemos comenzado a las 10 de la noche. Gracias. Hasta entonces.